Estoy en San Juan capítulo 6. En cuanto al pasaje, estoy ubicada aquí en este pasaje de las Escrituras, capítulo 6, verso 25, y tiene como título Jesús, el pan de vida. Jesús tenía diversos tipos de oyentes mientras él relataba o hablaba en cuanto a quién era él, en cuanto a su presentación. Él se presenta en el verso 35 diciendo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entendemos que Jesús se refiere a esa hambre en el plano espiritual interno, y una vez el hombre y la mujer saciada en el plano interior espiritual, tendrán repercusiones en el plano físico, social, en su hogar, en su entorno. Jesús se presenta como la única persona que podía saciar el hambre y la sed del ser humano. Y hasta la fecha, ese principio no cambia. El hombre y la mujer es saciado, somos saciados. Yo puedo dar fe y testimonio de que en mí ha habido esa saciedad. He sido saciada solamente y exclusivamente por la presencia del Espíritu de Dios, el cual Jesús envió para nuestras vidas. Ha podido tomar, saturar, empoderarse de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Al Espíritu de Dios tener ese control en mi vida, lo que despierta en uno es una sensación de paz, de seguridad, de confianza. Esa emana de nuestras vidas ese deseo profundo de agradar a Dios y de ser de bendición donde nosotros podamos estar. Para el oyente sencillo que creía en Jesús, ellos no tenían problema con esta declaración de Jesús. ¿Cuál declaración? Cuando Él se presenta como el pan que puede quitar el hambre del hombre. Porque es que las palabras que Jesús transmitía producía saciedad en la vida del hombre. Para el humilde eso no era problema. ¿Para quién era el problema? El problema era para los religiosos de su época. Porque Jesús representaba para ellos algún grado de amenaza. ¿En qué sentido? Porque estos fariseos, estos religiosos, Jesús ataca la acción de ellos, que consistía, entre muchas otras, Jesús le decía: ustedes son unos hipócritas porque ustedes le imponen carga a las personas que ni aun ustedes mismos llevan. Jesús golpeaba duro contra la hipocresía de ellos. Es más, le decía a sus seguidores: ustedes, si de algo se deben de guardar, es de la levadura de los fariseos. Es de la levadura de los gobernantes de ese entorno. Y más adelante nosotros podemos ver que esa levadura consistía en la hipocresía. Dice la levadura, la cual es la hipocresía. Entonces, de alguna manera u otra, estas personas figuraban algo que no eran. Pretendían brindar algo que ellos no tenían. Señores, nadie puede dar lo que no tiene. Al Jesús seguir conversando con los oyentes y presentarse Él, como ya lo que hemos mencionado, en el verso 41 dice que en el ambiente hubo murmuraciones. La gente comenzaron a hablar: oye, pero ¿por qué le está diciendo esto? ¿Y por qué los otros están diciendo aquello? Y el ambiente comenzó a tornarse bastante interesante, hasta el punto de que hubieron algunos de aquellos que creían en Jesús. Dice las Escrituras que sencillamente lo abandonaron, se fueron.
Eso lo podemos encontrar en el verso 60, cuando dice que muchos de los que habían creído en él se habían ido. ¿Y cuál era la razón? El verso 60 dice, porque la palabra era dura. Dice, dura es esta palabra. ¿Quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Y no solamente eso, le dice, ¿ustedes también quieren irse? En el verso 66, cuando ellos le dicen, Señor, pero ¿a dónde vamos a ir? Si sabemos que tú eres el Cristo, tú tienes palabras de vida eterna. Hoy nosotros necesitamos tener claridad. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos y por qué estamos en donde estamos? La institución llamada iglesia, ella no fue creada solamente como un punto de encuentro para mitigar algún sentido social. Es que para yo no sentirme sola o solo en mi casa, yo prefiero ir allá, aunque sea y hay personas. La iglesia de Jesucristo es más que la reunión para sentido social. La iglesia fue instituida no solamente como aquel lugar donde yo sé que puedo ir, donde alguien me va a ayudar en cuanto a alguna necesidad que tenga, llámese económica, llámese emocional. La iglesia de Jesucristo es mucho más allá. Ella fue diseñada para poder vivir en un plano sobrenatural. Hay quienes no creen esta verdad. Y si yo soy de alguna manera u otra alguna persona que influye a otras vidas, y si yo no creo, yo no puedo creer que la iglesia fue diseñada para caminar en un plano sobrenatural, entonces yo estoy en una posición equivocada. Yo vendría a ser como aquellos fariseos, diciendo o queriendo transmitir algo que en esencia no tengo, no creo y no soy. ¿Cuál era entonces el problema para los fariseos? El problema para los fariseos era Jesús. Jesús nunca tuvo problema con nadie. Ellos hicieron de Jesús su problema. ¿Y por qué hicieron de Jesús su problema? Porque Jesús vino para establecer los principios y las verdades del reino. Y vemos que este no era el interés de los fariseos y los religiosos de su época. Su interés era la parte del dinero. Vemos cuando Jesús entra al templo. En una ocasión narra las escrituras, habían vendedores en el templo. Miren, esa práctica tenía tiempo y para los religiosos ese no era problema. Ahí habían cambistas, ahí habían quienes hacían transacciones económicas. Yo te vendo esto, tú vendes lo otro, yo me llevo esta ganancia, esta parte es para mí, esa parte es para él. Cuando Jesús entra y ve ese cuadro, oiga, dentro de él hubo un enardecimiento porque él había entendido que el templo no había sido diseñado para esto. Para mí es de asombrar hoy cuando nosotros encontramos personas que están supuestamente para direccionar al pueblo santo de Dios, verlos sumergidos en prácticas ilícitas, verlos sumergidos en transacciones que avergüenzan el reino de Dios. Y sencillamente como aquellos fariseos entraban al templo, entraban y veían las ventas, y eso para ellos no representaba más nada, porque ellos tenían un margen de ganancia, había un tipo de ganancia en esto. Y cuando para nosotros es más importante lo que yo gano, para nosotros es más importante mis frijoles, como dicen por allí. Cuando para mí es más importante lo que yo me beneficio de esto y perder la esencia, la razón de ser,
de la institución del cuerpo de Cristo, señores, estamos en una posición bien grave. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos para establecer, así como hizo Jesús. Él vino y él trajo un mensaje. Y el mensaje que Jesús traía o trajo para aquella época chocaba contra los religiosos de su época. Por eso que lo buscaban para matarlo. Por eso que era odiado por ellos. Por eso que rechinaban contra Jesús. No porque él ayudaba a otros, no porque Jesús traía un mensaje de esperanza, sino porque la misma vida de Jesús los confrontaba a ellos con su pecado, los confrontaba a ellos con su verdad, con su realidad, que eran ambiciosos, que eran mentirosos, que no, en ellos habían una carencia espiritual. Entonces, al ellos ver a Jesús, escuchar sus mensajes representaba para ellos un problema al plano de que en lo secreto ellos conspiraban cómo iban a matar a Jesús. Hoy me da tanta tranquilidad saber que Dios puede contar con hombres y mujeres que estamos, porque me incluyo, estamos dispuestos a denunciar las verdades del Evangelio sin un grado de negociación. O más bien de denunciar es proclamar, proclamar las verdades del reino. ¿Cuáles son las verdades del reino? Cristo vive. La verdad del reino es que Dios está sentado en su trono. De tal manera Dios nos amó que no nos dejó a merced del pecado a una sentencia de muerte eterna. Esas son las buenas nuevas que proclamamos y que creemos. Que hay un movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está operando hoy. Yo lo puedo testificar al igual que muchas otras personas. El Espíritu Santo está haciendo cosas interesantes en la vida, en la sociedad, en las iglesias. Él está operando en medio del cuerpo de Jesucristo. Estamos para proclamar y seguir proclamando que un cristianismo sin el Espíritu Santo no es genuino. Que un liderazgo sin el temor de Dios no es genuino. ¿Por qué no es genuino? Porque cuando no tememos a Dios, no nos importa mentir. Cuando no tememos a Dios, no nos importa predicar algo que no vivimos. Le decimos a otros que hagan algo que nosotros no hacemos ni podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la operación en el Espíritu Santo viene solamente con una impartición del mismo Espíritu, que el que no lo tiene, la que no lo tiene, por más que desee hacerlo, no lo podrá hacer, porque Dios se lo ha reservado, porque Él es Dios. ¿Quieren irse? Jesús le dice. ¿Por qué? Porque la palabra es dura. Hoy, ¿qué nos quieren decir entonces? No, que ustedes cuando vean algún pecado, ustedes no lo denuncien, ustedes cállense, ustedes no digan nada, déjeselo a Dios. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. No podemos pretender manejar los negocios de Dios en una vida de corrupción. Eso no es genuino. No podemos pretender que vamos a ir al cielo viviendo una doble vida, una doble moral. Señores, eso es engañarse a sí mismo. Bien dijo Jesús, no puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Sabe por qué? Porque se van abajo. Y esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Era dura la palabra? Claro que era dura. Y hoy los mensajes que nosotros escuchamos son mensajes nada más de prosperidad. Son mensajes nada más de que todo va bien.
de que Dios te ama. Oiga, tenemos que decirle a la gente, el alma que pecare, ese morirá. Ese es el mensaje, aunque parezca duro. El mensaje de hoy en día es que hay personas que están al frente por el dinero y no por amor a la obra, no por amor a la causa. Y la causa que es Cristo. Están por un evangelio de interés y de ingreso y de beneficio. Pero aunque para Jesús no tuvo problema con denunciar y proclamar la verdad, dijo, yo sé lo que yo soy. Yo no necesito que ustedes me lo digan. Yo sé que yo soy el pan que da vida. Y en este día yo puedo decir, no porque sea Jesús, yo sé quién soy. Y yo sé cuál es mi asignación. Y mi asignación es decir la verdad. Mi asignación es decir que Dios es santo. Mi asignación es invitarte a escudriñar las escrituras. Mi asignación es usa el sentido común que Dios te ha dado. Mi asignación es escuchar el Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu de Dios te guíe y te confronte con tu realidad. A saber cuál es el tipo de mensaje que nada más tú quieres oír o que yo quiero oír. Porque yo prefiero ser como aquellos que le dijeron a Jesús, aunque la palabra es dura, dame la dura, porque esa es la que necesito. ¿A quién iré, Jesús? ¿Qué evangelio yo quiero escuchar? ¿Un evangelio que me va a llevar al cielo? ¿O un evangelio permisivo? Porque, señores, ¿a quién iremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Espero haberte bendecido y llevarte a pensar un poco en cuanto a lo que nosotros estamos viendo hoy. Hablamos de corrupciones, eso afuera en el mundo. Pero preguntémonos si donde estamos hay corrupción. Y si la hay, es hora de despertar y permitir al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos dirija y que hagamos lo propio, aunque te cueste posición, aunque te odien, aunque te llamen loco, aunque te difamen. Nada de eso es nuevo, nada de eso es nuevo. Eso lo vivieron los hombres y mujeres que estaban comprometidos con Dios. Eso es parte. Es bueno nosotros detenernos y ver entonces qué tipo de palabra yo quiero. Yo quiero esta palabra aunque sea dura, pero yo sé que me va a llevar al cielo. A que algunas personas quieran echarme historietas y cuentos. Y que esas historietas, fábulas y cuentos, a lo único que llevan es a una perdición eterna. Así que, amado, es esto. Aquí está. Aquí está la guía. Aquí está el manual de cómo tú y yo debemos de dirigirnos. Y cuando otros lo quieran cambiar, no le creas. No le creas. Cuando alguien me quiere decir a mí que calle y no proclame la verdad, esa persona no es digna de mi confianza. Y mucho menos que la de Dios. Así que nosotros estamos llamados a proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y todo aquel que está alineado con Dios, con la verdad, con la integridad, con la santidad, con la transparencia, con la unción, con la palabra de Dios, yo te animo a que te capacites, a que ores, porque hay un pueblo que Dios está revolucionando, que será parte del avivamiento para este tiempo. Pero tienes que entender que tu primer compromiso y el mío es el estar de acuerdo con lo que dice Dios. Y dejemos que los resultados solo lo produzca el Espíritu de Dios. Así que no temas aunque la palabra sea dura. Señor, que me la den dura, pero que me lleven al cielo. Estas son palabras
que nos hacen libres. Bendiciones.